La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, tenemos el gusto de recibir vía telefónica a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, una de las 80 organizaciones que solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto realizar acciones para combatir la corrupción y el descontento social provocado por el aumento de los combustibles. Y con ella vamos a conversar sobre los pormenores de esta petición al titular del Ejecutivo Federal. María Elena, le agradecemos mucho que nos tome la llamada. Estamos en los micrófonos de Ana Torres, Juan Ceballos y una servidora, Marcela Pámanes, y platicamos con usted en relación a esta postura de Causa en Común. ¿Qué tal, Marcela, Juan, Diana? Me da mucho gusto saludarlos esta mañana, al igual que el auditorio. Les deseo un feliz año y esperemos que México mejore para las siguientes semanas y que tengamos un buen año. No pinta muy bien, pero bueno, yo creo que de eso tenemos que encargarnos todos los mexicanos y no solamente dejarle la tarea al gobierno. Así es, tienes toda la razón. Que empezamos un año muy difícil, marcado por la incertidumbre y el creciente descontento social, pero es un tema que nos atañe a todos. Por un lado, por supuesto, a los gobernantes, que son los que tienen la mayor responsabilidad, pero también a los ciudadanos, que tenemos que ser más conscientes de lo que sucede en el país y aportar. Creo que las manifestaciones que ha habido en estos días no solo son importantes, son además deseables. Es deseable que la gente manifieste su molestia y su enojo. Lo que no es deseable ni se debería de permitir son los saqueos y el vandalismo. Creo que eso no va con el espíritu de la gran mayoría de mexicanos que queremos un país mejor y no destruir al vecino. Bueno, sin embargo, hay varias teorías en relación a quienes ejecutaron los saqueos y demás, que ese es un tema tal vez de investigación y de profundizar a qué obedece. Lo cierto es que no hay una sola causa por la que la gente se manifieste. Tal vez el detonador es el aumento de los combustibles, pero hay una serie de pendientes y de deudas que se han venido acumulando por parte del actual del gobierno federal y los gobiernos estatales, y esto fue solamente un detonante, ¿no? La chispa que empezó el fuego. Así es, la gasolina fue la chispa que encendió a la gente, pero definitivamente pues ya veníamos cuestionando al gobierno federal y a los gobiernos estatales, ¿no? Y ahora resulta incongruente que pidan el aumento de los combustibles cuando la clase política lucra con sus cargos a través de sobornos, mantiene privilegios, se aumenta aguinaldos, bonos extraordinarios, viajes seguros, guardaespaldas, ¿no? Recursos mucho mayores para los partidos, enriquecimiento ilícito de los gobernadores. Entonces siguen una lógica de uso y abuso del poder, mientras la ciudadanía cargamos con las consecuencias. Y esto, como bien dices, bueno, pues fue la chispa, ¿no? Pero ya veníamos viendo una serie de escándalos de corrupción de parte, sobre todo de los gobiernos estatales, una deuda pública enorme, no solo de los estatales, también el federal ha aumentado la deuda enormemente en estos 4 años. Y ahora, bueno, pues viene el gasolinazo que viene a detonar todo esto. Uh-huh. Ciertamente. Ahora, ustedes hicieron una publicación signada por algunas asociaciones y por personas de manera individual, laguneros, algunos de ellos ahí comprometidos con lo que Causa en Común habla en la publicación que hicieron del descontento social, no terminará mientras no se frene corrupción e impunidad. Pero esto lo hicieron previo a lo del famoso pacto que recién se ha firmado. ¿Cuál es la reflexión que se hacen en relación al pacto y si las medidas propuestas en el pacto tienen que ver con la petición que ustedes hicieron? Pues mira, algunas de las medidas tienen que ver, sin embargo, creemos que el pacto se quedó demasiado tibio y demasiado superficial. Ya estuvimos revisando no solamente el comunicado que salió, sino el anexo que emitieron a raíz de este pacto, y creemos que, bueno, es un primer acercamiento entre grupos empresariales y sindicales con el gobierno. Sin embargo, esto no es suficiente. Creemos que debe de haber una reflexión mucho más profunda de qué necesita México, hacer un cambio en la política económica y tomar medidas puntuales en contra de la corrupción. Eso no viene en ningún lugar de este comunicado que hace el gobierno y los empresarios. Nosotros creemos, y de hecho se lo pedimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se implemente una medida severa de contención de privilegios económicos en la Administración Pública Federal
y que además el presidente convoque a que se adhieran los otros poderes de la Unión, los órganos autónomos, las entidades federativas y los municipios. No podemos seguir pensando que nosotros vamos a pagar más impuestos y vamos a pagar el valor de la gasolina acercándonos a un valor real, también hay que decirlo, pero mientras ellos no hacen nada por frenar los gastos que tienen. Esta medida que sacaron de bajar un 10% a los directores de nivel de dirección hacia arriba en el gobierno federal, nos parece una medida no solo errónea, sino además que puede provocar corrupción. Digo errónea porque los sueldos del gobierno federal ya vienen disminuyendo, han disminuido en los últimos años alrededor del 40%, y además por eso es que la gente que tiene conocimiento, que es comprometida, pues no se va a trabajar al gobierno federal, o pasa por ahí y después pone una consultoría. Entonces no están atrayendo a los mejores cerebros para trabajar al gobierno federal, y esta medida sin duda no sirve para nada. Lo que necesitan es quitarse sus bonos, quitarse esos aguinaldos estratosféricos que tienen, viajes, seguros, bonos de gasolina, que son medidas que son mucho más puntuales y que nos ahorrarían mucho más dinero. Otro punto que pedimos es la integridad en el ejercicio del gasto público, especialmente cuando hacen concesiones, permisos, contratación de deuda, como también adquisición de bienes, servicios y obra pública. Y el tercer punto que le pedimos a la Secretaría de Hacienda fue que se reasignaran las prestaciones de gasolina de los altos funcionarios hacia servicios públicos, traslados médicos, seguridad pública. Realmente es un absurdo que les den vales de gasolina, o sea, no entendemos por qué tienen que tener tantos privilegios algunos en este país. María Elena, uno de los grandes sacrificios, y lo voy a entrecomillar, por supuesto, que hace el gobierno federal es reducir el 10% de los ingresos de los funcionarios de primer nivel. Y nosotros acá investigábamos cuál es el promedio de sueldos de los funcionarios de primer nivel en las diferentes secretarías, y es un aproximado de 233,000 pesos mensuales, independientemente de todo lo demás, de todas las canonjías y de todos los privilegios que cuentan los funcionarios de este nivel. Y entonces, pues el 10% les vendría representando aproximadamente 203,000 pesos, ya independientemente de cómo sea su situación fiscal y demás. Pero ¿es esto realmente lo que necesitamos como país para que nos aliente que realmente los funcionarios pudieran tener una consideración en relación a todo lo que estamos viviendo y está por venir? No, porque mira, esos sueldos que tú dices son realmente seguramente de secretarios de Estado, de nivel de secretarios de Estado. A quienes afecta, a estos no les afectaría nada, y a nosotros realmente es un absurdo, ¿no? O sea, ganar entre 230 a ganar 200, pues realmente no hay diferencia. Son niveles estratosféricos, ¿no? Cuando el 70% de las familias mexicanas gana menos de 10,700 pesos mensuales por familia. Pero estamos hablando, por ejemplo, de técnicos de nivel de director que también les bajaron el sueldo y que no tienen esos sueldos, y que a esos sí les afecta, claro. Y son realmente los que hacen la talacha todos los días, ¿no? Entonces, lo que necesitamos son medidas reales, o sea, medidas de contención del gasto público. Le dan obras a sus amigos, se roban el dinero. Estamos viendo que Duarte hoy es el día 87, en el que sigue prófugo después de haberse entrevistado con el secretario de Gobernación. Fue a una entrevista a una televisora, después renuncia y desaparece. Resulta que en 87 días no lo encuentran. Bueno, pues eso es lo que nos indigna, ¿no? Nos indigna que no solamente es el único gobernador, tenemos al exgobernador de Coahuila en la misma situación, ¿no? Lo detienen en España y va el gobierno de México y lo saca. Tenemos a otros gobernadores, por supuesto, al exgobernador Aguirre de Guerrero, que tanto daño le hizo a Guerrero. Tenemos al exgobernador de Michoacán, a Yarrington de Tamaulipas. Entonces sí hay un verdadero enojo social, ¿no? Yo no dudo, como me dicen algunos políticos, que en todo el mundo la gente está enojada con el sistema y con los políticos. Les digo, pues sí, nada más que aquí sí tenemos razones de peso para estar enojados.
Ujú, claro, por supuesto. Ahora también hay demasiados privilegios cuando a estos funcionarios les dan automóviles, les pagan la gasolina, cuando la mayoría de los ciudadanos pues se tiene que trasladar con sus propios recursos al trabajo o tiene que utilizar un transporte público obsoleto. Claro, la cantidad de guardaespaldas que han aumentado en este sexenio. O sea, es infame ver en la Ciudad de México cientos de camionetas que están siguiendo a funcionarios que no son funcionarios de primer nivel, que no son funcionarios que tengan riesgos reales, ¿no? Mientras los ciudadanos pagamos sus privilegios, pues si no vivimos en un país con virreyes. Uh-huh. Bueno, quisiéramos no vivir, pero ellos sí se sienten, ¿no? Pero sí, así se sienten. Así se sienten. Y desgraciadamente hay muchos ciudadanos que se comportan como lacayos, porque son los que se encargan de ponerles las alfombras rojas y de decirles sí señor, no señor. Exactamente, ¿no? O sea, tenemos el caldo de cultivo perfecto para que México no pueda avanzar. Estamos viendo la tormenta que viene Trump ya en unos días a ser presidente de Estados Unidos, y no es que lo supiéramos ayer, sino que lo sabemos desde hace varias semanas, y sin embargo tampoco no vimos que el gobierno de México se preparara para esto. Están saliendo inversiones, ¿no? También por eso en este desplegado le pedimos al secretario de Economía que haga una contención para evitar que se vayan más inversiones del país. Le estamos también pidiendo al Procurador General de la República. Hay una investigación sobre la compañía Odebrecht en Brasil. El director general de la compañía, que es nieto del dueño de la compañía, está en la cárcel cumpliendo una pena de 19 años por sobornos, y algunos de los sobornados son funcionarios mexicanos. Eso viene en la investigación, y sin embargo en México no hemos visto nada sobre esa investigación. O sea, ¿cómo es posible? También estamos viendo que hay franquicias y gasolineras que despachan gasolina robada y no pasa nada. Tenemos miles de tomas clandestinas en los ductos de Pemex. Se han multiplicado, ¿no? Ahora se calcula que hay alrededor de 3.500 tomas clandestinas, lo que representa una pérdida de más de $50 millones diarios, y sin embargo tampoco no hay una investigación al respecto, tampoco no se está haciendo nada sobre esto. Sí. Entonces, pues sí tenemos razones para estar enojados, para salir a la calle, para protestar y para decir que no estamos de acuerdo, pero también para hacer propuesta. No nos podemos quedar nada más en la crítica, ¿no? Tenemos que hacer propuestas, tenemos que ver que lo que se diga se haga, ¿no? De las propuestas que sacaron hace 2 días los empresarios, bueno, pues tenemos que ver cómo se aterrizan estas propuestas y cómo realmente se hacen las cosas, en las poquitas cosas que hay nuevas, porque casi todo lo que dice en ese documento pues son cosas que el gobierno ya debería estar haciendo, ¿no? Y si no lo estaba haciendo, pues sí hay que preocuparnos. Claro. Y cosas que los empresarios también estaban haciendo, ¿no? Entonces se firmaron a sí mismos que van a cumplir. Bueno, pues son cosas que ya tenían que hacer. Entonces, pues sí estamos viviendo una situación difícil, pero también creo que es una oportunidad para que los mexicanos asumamos nuestra responsabilidad. Por supuesto. Platicamos con el público de Contextos a través de la cuenta de Twitter. En nuestro contacto anticorrupción, _Coahuila nos dice: el PRI y sus goberladrones, ¿puede alguien explicarme por qué pagamos del erario las reuniones de la CONAGO si son privadas? Bueno, esto es una manifestación, y lo pongo como ejemplo, de la indignación que existe de la discrecionalidad con la que manejan el presupuesto público. Sí, además que son reuniones millonarias, ¿no? Yo me acuerdo un día que fui a una reunión precisamente de la CONAGO, cuando el presidente de la CONAGO era el gobernador actual de Puebla, que es otro ejemplo de despilfarro público inaudito, y era tal despilfarro en la reunión que le pregunté a un conocido que tengo en el gobierno de Puebla. Le dije, oye, esta reunión tuvo que haber costado muchos millones de pesos. Y me dijo, no costaron muchos, costó 10. ¿No? O sea, 10 millones de pesos. O sea, no se le hacían muchos, 10 millones. Una reunión, ¿no? Por traer a los gobernadores, por supuesto, en helicópteros, por darles de comer los vinos más caros. O sea, sí es un despilfarro inaudito lo que sucede en México,
y la clase gobernante pues sigue ciega y sorda, ¿no? Eso es increíble, que no reaccionen ante la frustración de los mexicanos, que tratamos de subir, tratamos de trabajar todos los días, de hacer nuestro mejor esfuerzo, y no vivimos mejor que antes. No, yo me acuerdo cuando era chica que mi papá me decía, tienes que ir a la universidad y estudiar porque es la única forma de subir de nivel económico. Bueno, pues hoy no es cierto, y no es cierto por los malos gobiernos que hemos tenido. María Elena, buenos días, le saluda Diana Torres. ¿Qué tal, Diana? Buenos días. Me gustaría plantearle dos preguntas. Uno, hasta ahora esta discusión gira, por lo menos en la agenda pública, en torno al gobierno federal. Y ahora se empiezan a plantear, pienso en nuestro caso particular aquí en Torreón, cuestionamientos hacia cuánto de esto están dispuestos a hacer también los gobiernos locales. ¿Cuánto del debate sobre el tema de los sueldos, de las prestaciones, del despilfarro a su nivel y a su debida proporción también ocurre en los gobiernos locales? ¿Van a empujar la agenda también hacia lo local? Sí, como decía, en el desplegado viene un párrafo muy claro donde le pedimos al presidente que estas mismas medidas de contención del gasto y de quitarles privilegios sea también invitar a los gobiernos locales a hacerlo. Tiene que hacer, nosotros lo que esperaríamos del presidente de la República es que haga ¿cómo se dice? Que haga una convocatoria pública del Ejecutivo Federal a las entidades federativas y a los municipios. Si no lo hace, de todas formas nosotros lo vamos a hacer, porque el caso de los gobernadores, pues mira, como decía ayer alguien, me decía, sin duda muchos de los gobernadores han robado, pero ninguno había quebrado un estado como sucede ahora. ¿No? O sea, vemos al gobernador de Veracruz, quebró el estado, se llevó 40 mil millones de pesos. Bien. Entonces, esta locura de los gobernadores no se puede seguir permitiendo. Claro. ¿No? Y por supuesto que tiene que llegar a los gobiernos locales, no solo a los gobernadores, también a los gobiernos municipales. Claro. No todos creen que el presupuesto público es un presupuesto de ellos, se equivocan. El presupuesto público es un presupuesto que construimos entre todos los que pagamos impuestos. Así es. María Elena, platicamos también con el público que nos sigue a través de nuestro WhatsApp 8717361799. Buenos días. Una de mis propuestas sería hacer algo para desaparecer tanto partido político, que solo tengamos 2 partidos, máximo 3. Esto debe de dejar de ser negocio para unos cuantos. Y ahí otra de las inquietudes que en otro momento podremos extender la plática. María Elena, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y que haya estado con nosotros en Contextos. Hasta luego, les agradezco mucho la llamada y solo me permito decirle al auditorio en Coahuila que los ciudadanos de Coahuila se tienen que integrar a estos movimientos y exigir a sus gobiernos locales. Desde el centro nosotros hacemos lo que podemos, pero necesitamos a las organizaciones locales y les agradezco mucho a todas las organizaciones de La Laguna que se sumaron a este desplegado y ojalá en siguientes comunicados pues podamos sumar a muchos más. Claro que sí. Muchísimas gracias, María Elena. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego, un abrazo.